Bueno, vamos a tener imagen del Congreso todo el tiempo de aquí en más porque es muy importante lo que va a pasar y esta reunión informativa que se fue postergando además, Laura, ¿no? Vamos a decirlo. Una reunión informativa sobre el caso Libra que debió suceder ¿cuándo? A ver, una reunión informativa que debió haberse hecho hace ya tiempo porque los legisladores de la oposición vienen con esta petición desde febrero, desde que estalló este escándalo. Lograron... solamente la oposición, porque ni los aliados ni por supuesto el oficialismo quisieron la interpelación. Pero vos sabés, María Laura, es la primera vez en 30 años... que se realiza una interpelación en la Cámara de Diputados. La última interpelación que se hizo fue en agosto de 1995 en la Cámara de Diputados. Después hubo una posterior en el Senado en el 96, pero hace 30 años que no se abre la Cámara de Diputados para una interpelación. Es una herramienta constitucional. Es más, yo te diría, durante los gobiernos de Alfonsín y de Carlos Menem, era moneda corriente. ¿Por qué? Porque era una herramienta para que los ministros expliquen sobre aspectos de la gestión. Y no solamente lo pedía la oposición, los propios oficialistas traían a los ministros para que den cuenta de aspectos de su gestión ante el Congreso, ante los representantes del pueblo. Después, esta herramienta se dejó utilizar porque se la consideraba como un ataque al gabinete o al oficialismo. Por eso que nuevamente ahora la oposición ha logrado que la interpelación vuelva a ser una herramienta a ser utilizada para hacer... Me parece interesante lo que estás diciendo porque interpelación es una mecánica diferente. Lo que vamos a ver es muy distinto de lo que solemos ver. Exactamente. Hace 30 años que no se hace y ¿qué vamos a ver estas 10 horas? ¿Cómo va a ser la mecánica? Ahí te cuento, mira. Arranca con una primera exposición del interpelado. O sea, Francos. Por ahora, Francos. Recordemos que eran 3. En principio, el confirmado es Francos. Se podría extender a 1 hora y media. ¿1 hora y media hablando? ¿Es el límite? Exactamente. Hay un límite entonces. Hay un límite que lo están justamente cerrando ahora en la reunión de labor parlamentaria. Después de esta exposición inicial de Francos, vienen las preguntas que van a formular los bloques que solicitaron la interpelación. Y estamos hablando de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, que son los radicales que se separaron de los aliados, y Encuentro Federal, que es el bloque de Pichetto. Y también Coalición Cívica. Y también Coalición Cívica, efectivamente. Son 4 partidos los que van a preguntar y los que preguntan son personas autorizadas, ¿verdad? Exactamente. También van a tener 1 hora extendible a media hora más para hacer las preguntas. Siempre recordando que es solamente sobre el caso Libra, no se puede hablar de otros temas. Tengo preguntas que quizás no tienen respuesta, pero te las hago todas. Dale. Estamos esperando la imagen del Congreso, director, cuando usted la tenga, porque estamos allí también en contacto con distintos diputados. No, la imagen del Congreso adentro, digo, ahí está el Congreso. Porque vamos a hablar con los diputados que van a preguntar, no es cualquiera, que van a preguntar distintos diputados ya que ya están establecidos cuáles son. ¿Y las preguntas las conoce de antes, Francos? Mira, en principio no. Lo que se va a conocer en el recinto... Sí. ¿Está avivado de antes? Vos sabés que en parte sí. ¿Por qué? Porque antes de que se aprobara la interpelación, se aprobó también un proyecto o un pedido de informes con más de 30 preguntas sobre el caso Libra, con lo cual Franco ya tiene una idea de lo que van a preguntar los legisladores y de hecho lo iba a hacer en el último informe de gestión que le hizo justamente la Cámara de Diputados, pero él expresamente dijo, del caso Libra voy a hablar en la interpelación, con lo cual ya tiene una base de lo que le van a preguntar los legisladores. ¿Puede haber sorpresas? Por supuesto que puede haber sorpresas. ¿Por qué tiene una base? O sea, ¿le presentaron...? Porque justamente en ese pedido de informe ya había como 30 preguntas donde los legisladores... Pero las pueden cambiar. Por supuesto que sí, por eso te digo que puede haber sorpresas. Y a mí me interesa saber lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué actitud va a tener Francos frente a, la defensa que hoy están esgrimiendo los hermanos Milei
ante este escándalo, ¿no es cierto? A ver, antes que me expliques eso, acá estamos viendo una imagen de Francos cuando hizo un informe, que es totalmente distinto de lo que va a pasar hoy. Un informe en el Senado, un informe de gestión. Exacto. Nos sirve la imagen, claro, porque está Francos como jefe de gabinete y está informando. Esto que vimos, a ver si lo pueden volver a poner, algo parecido es lo que vamos a ver cuando empiece esto al principio, o sea, cuando él está informando durante la primera hora y media. Proyecto, ¿por qué usted no lo revisó previamente si usted es el jefe de gabinete de ministros? Digo, hay un montón de preguntas y repreguntas, porque esto es lo interesante. ¿Puede haber repreguntas también? Por supuesto que puede haber repreguntas, claro que puede haber repreguntas. Esto puede ser muy caliente y muy interesante. Como les decía, acá estamos viendo a Francos en el Senado, lo vamos a ver en diputados, con preguntas, con repreguntas. Se puede hablar directamente de Federico de tráfico de influencias hoy también, como es una palabra que usó Federico recién para explicar lo que está puesto sobre el tapete, ¿no, Federico? Bueno, a ver, yo no soy un especialista en legal, pero obviamente son todos los escenarios o las figuras legales que están dando vuelta. En todo caso, el Ejecutivo va a tener que demostrar que eso no es así. Pero bueno, obviamente es una situación que ha quedado profundamente desnudo por la naturaleza del acto, que fue un tuit, digamos. Entonces estamos todos enterados un poco, digamos, de la secuencia de esa dinámica de relaciones. Ahora trataremos de entender en función de la exposición cuáles son las explicaciones que tiene el Ejecutivo para dar de esto y después cuáles son las explicaciones que tiene que parar la justicia. Pero digo, estamos obviamente ante uno de los tropezones más importantes y sustantivos que ha tenido el gobierno y por eso después de tantos meses estamos todavía hablando de esto y seguramente seguiremos hablando en los próximos meses. No son tantos meses. Parece que fue hace mucho. No, fue en febrero. Claro. Pero 14 de febrero. Todavía estamos en abril. Que estamos hablando de casi 2 meses y medio. Sí. No es tanto tiempo. En la Argentina pasan tantas cosas que parece muchísimo, ¿no? Pero son esos casos que probablemente acompañen todo el desarrollo de la gestión sí. y un poco más, ¿no? Y claro. yo creo que lo que más va a molestar al Poder Ejecutivo no es tanto la interpelación de hoy, que es un paso importante, institucionalmente muy importante, sino el desarrollo de la comisión investigadora que se va a inaugurar mañana, María Laura. ¿Por qué? Porque mañana lo que vamos a ver es la constitución de una comisión pedida por la oposición a regañadientes, aceptada por el oficialismo que perdió la votación, y ahí donde vamos a ver es cómo se da esta investigación, a quiénes van a citar, si van a venir, por ejemplo... ¿Ahí pueden citar a cualquiera? A cualquiera. ¿Y puede negarse alguien a ir a la comisión investigadora y también? lo pueden traer por la fuerza pública. Porque acá, a lo de hoy, ¿pueden traer por la fuerza pública? No, a la interpelación no, pero justamente la comisión investigadora mañana, cuando se reúna, tiene que definir el presidente, que eso va a ser todo un trámite difícil, y al mismo tiempo un reglamento. Si toman el reglamento de, por ejemplo, la Comisión de Juicio Político, ahí establece que si una persona no quiere, no está dispuesta a venir a concurrir, que lo traigan por la fuerza pública. Y así pasó, por ejemplo, con el juicio político a la Corte Suprema que promovió el kirchnerismo hace 2 años. Con lo cual... Eso puede llegar a ser muy fuerte, ¿no? Exactamente. ¿Y esto cuándo empieza la comisión investigadora? Empieza mañana. Sí. Mañana es la Constitución. Y el tema, el gran problema que hoy tiene la oposición es que el oficialismo hizo una suerte de maniobras internas como para que la cantidad de integrantes quede empatada entre 14 de la oposición pura y dura y 14 entre oficialistas y aliados. Entonces está virtualmente empatada. Mañana lo que vamos a ver en la definición del presidente es quién va a poder desequilibrar esta relación de fuerzas, ¿no? Y va a ser toda una definición que de alguna manera va a marcar el ritmo de una comisión que, como te decía al principio, promete generarle dolores de cabeza al oficialismo porque a nadie, y menos en un proceso electoral, de campaña electoral, le gusta que este escándalo esté latente durante este tiempo. Fíjate, ¿no? Federico, vos que veías esto, bueno, fíjate, se sigue hablando de esta cuestión. Yo creo que se empieza a hablar de esta cuestión. Le queda muy incómodo esto al oficialismo. Y digo, se empieza por esto que está contando Laura. Hoy empieza
porque hay aparentemente un solo hasta ahora confirmado de todos los que tienen que presentarse, un solo dirigente que es el jefe de gabinete, únicamente él. Y después la comisión investigadora. La comisión investigadora seguramente se va a meter con temas más espesos, más allá de la cuestión, y más específicos en relación a la moneda libra, en relación a las monedas digitales. Digamos, tiene muchos otros matices para investigar. Totalmente. Hay un punto que menciona Laura al pasar, que me parece que es muy importante, que es quién lidera este proceso. Porque si este proceso lo liderara el kirchnerismo, seguramente, digamos, Milei correría con una ventaja. Lo que estamos viendo también como algo novedoso en el Congreso es la articulación de un proceso político, iniciativa política, que está liderada por una oposición no kirchnerista. Y eso me parece que es un punto importante. Lo que marca Federico es súper relevante, importante al punto, porque la sociedad tiene disposición a escucharlo. Si fuera esto liderado por el kirchnerismo, la sociedad apaga el televisor. Eso no va a pasar. Federico, contanos. No, claro, digo, es un punto muy importante porque es la primera vez que se conforma un espacio de oposición no kirchnerista anclado sobre una dimensión institucional, que es lo que la Libertad Avanza tiene como casi alergia, digamos, por decirlo de alguna manera, y eso le da posibilidad de diálogo con la población. Entonces ahí hay un punto muy importante. Si ellos logran sostener eso en el tiempo, si logran que la comisión investigadora esté liderada por una oposición no kirchnerista, bueno, es un problema doble para Milei, porque además de explicar el hecho, tiene que explicar que no se trata que está combatiendo él con el kirchnerismo, que es algo muy funcional, que es lo que intenta todo el tiempo subir, sino que tienen que explicar cómo es posible que haya una oposición no kirchnerista, institucionalista, que está liderando esta agenda. Eso es una innovación muy importante y que es muy importante para que esto esté hoy en agenda y para que siga en agenda a lo largo del tiempo. Sin embargo, está Unión por la Patria. Está Unión por la Patria, pero ya te puedo ir anticipando a vos y a Federico que muy probablemente no sea un kirchnerista el que presida la comisión, justamente por lo que Federico está diciendo. Porque si fuese un kirchnerista el que lidera la comisión, sería de alguna manera darle una ventaja al oficialismo, que rápidamente diría: esto es un show político, acá, bueno, el kirchnerismo quiere embarrar la cancha, etcétera, etcétera. En cambio, si fuese alguien que no es de la oposición kirchnerista, y se está hablando justamente de Oscar Agos Carreño, del bloque de Pichetto, o Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica para presidir ese cuerpo, bueno, ya esta comisión tendría por lo menos un tinte más moderado y más serio, en principio, que si fuese presidido por el kirchnerismo. Quizás más comprometedor, agrega de algún modo Zapata, ¿no? Más comprometedor cuando no está tratando de buscar chicanas y cuestiones, Unión por la Patria, de ese tipo. Perdón, pero está Maxi Ferraro en el móvil, lo estuvimos esperando desde la 1, entiendo que está en una comisión y es complicado, tenemos muy pocos minutos. ¿Qué tal, Maxi? Ahí estás con Ramiro. Sí, María Laura, ¿cómo estás? Sí, estamos justamente con el mencionado Maxi Ferraro. Bueno, ¿qué esperan para hoy? En un ratito se viene la sesión. Bueno, lo primero que estamos esperando es que no solamente venga el jefe de gabinete Guillermo Franco, sino el ministro de Economía y el ministro de Justicia, más el titular de la Comisión Nacional de Valores, porque por lo que ha informado el presidente de la Cámara, solamente estaría viniendo el jefe de gabinete, y para nosotros eso es una preocupación, porque hay que decirlo con todas las letras, María Laura, ¿no? El ministro de Economía está incumpliendo con la Constitución, leyendo nada más ni nada menos que el manual de derecho parlamentario del padre del presidente de la Cámara. Claramente establece que todo ministro que es citado por alguna de las cámaras, en este caso diputados, está obligado constitucionalmente a asistir y a no presentar ningún tipo de informe escrito. Y te diría que le estaría mandando al Palacio de Hacienda una loratadina, ¿no? Porque se ve que el ministro de Economía tiene alergia al Parlamento, que es donde está la representación del pueblo, la representación de las provincias, porque no ha venido con presupuesto, no ha venido con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales de crédito, y hoy otra vez se va a ausentar cuando la Cámara, una mayoría, decidió no renunciar al poder contralor del Congreso, que es nada más ni nada menos poder buscar información de manera seria y responsable, por fuera de toda chicana. Y esto, para que la gente entienda, no estamos hoy interpelando y mañana creando una comisión investigadora para discutir un tuit del presidente, sino lo que vemos que se ha repetido un patrón de conducta por parte del presidente y su círculo más cercano, que confunde lo público con lo privado, porque tengamos en cuenta, el 14 de febrero, el presidente publicó un tuit
¿Quién manejó esa información privilegiada? Y a su vez se juntó y llegó al núcleo más íntimo del presidente, gente que son chantas y marginales en el mundo de la tecnología y de la cripto. Maxi, lamentablemente tengo que hacer una pausa y no podemos seguir hablando. Una pena porque te esperábamos más temprano. Te pregunto muy breve. Yo te pido disculpas, No, estamos todo en bien, labor está bien. parlamentaria. Ya lo sé, tranquilo. Pero quiero explicarte por qué tengo que terminar la conversación. Si vos podés, en dos No, palabras. no te entiendo. ¿Vos crees que hoy, hablando con Francos, que es quien está únicamente confirmando su presencia, crees que va a haber respuestas? Bueno, ojalá las haya. Nosotros estamos proponiendo una sesión que hace mucho no se ve en la Cámara de Diputados, Sí. que haya un ida y vuelta entre Ok. interpelado e interpelante, que es quienes vamos a hacer las preguntas, y por lo Ojalá. menos la coalición cívica, junto con la diputada Mónica Frade, tenemos preguntas muy concretas para hacerle a Francos. Gracias, Maxi. Muchas gracias, Ramiro, también. No, gracias a... Seguimos muy gracias de a ustedes. cerca lo que esté pasando. Comparto ahora